como le estoy diciendo, o sea, yo la tengo prendida, solo que es que no me carga la cámara, entonces no Listo, aparezco. Si quiere entonces, comprobar, Profe, ¿usted me ve? Porque yo puede la ir a tengo prendida. no, 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 no. No lo vemos. Yo lo veo, profe. Yo lo ¿A veo, quién? profe. ¿A quién? A Arwin. Arduin sí, pero Soler. por eso, profesor, yo la tengo prendida, pero es que no me carga la cámara. Pero Profe, parece Soler que tiene la cámara dañada, para que entienda. o sea, mi Bien. participante, usted me puede Cardoso y buscar y yo Ordóñez. tengo la cámara encendida. Sexto B. Cardoso se retiró solo. Cardoso está en el colegio, ¿no, profe? Sí. Por eso entonces lo profe. Y Ordóñez. No. Bien, muchachos. Íbamos tomando asistencia. Hernández Conde. Melo Rojas. Es el de profe. Melo Rojas. Montoya. Presente, profe. Morales. Presente, profe. Moreno. Ordóñez. Ordóñez no está. Moreno tampoco. Perdomo. Perdomo tampoco. Quintero. Presente, Está profe. Reyes Trujillo. Profe, yo. Sí está. Presente, profe. Soler. Presente. Yo presente, Tobar profe. Rojas. No Pues yo está estoy. Tobar Rojas. Trujillo Profe. Cristancho. Profe, yo estoy acá. Presente. Sí, Quintero ya. Vargas Bapacha no está. Así está. Vargas Narváez. Presente. Está Vargas Silva. Vamos a ver, publicher, profe. Vargas, no estamos en Publiche, estamos en electrónica, este periodo. Son. Vargas Silva y Vargas Silva está. ¿Dónde está Vargas Silva? Vélez Macías. Presente, profesor. Pero en Teo. Montoya Chacón, su cámara y Arduino. Listo, faltó Bamón, faltó Profe, yo la Cardoso. cámara la tengo encendida. Ahorita le tomo la foto y verá. No está Moreno, Ordóñez y Perdomo. Voy Y a Tobar. apagar la cámara un momentico que Vargas me Silva. están pidiendo algo. Vale, entonces, la clase pasada que vimos, Profe, usted, en la clase pasada usted a un taller. ajá, Y vimos no, lo de mixto. Círculo paralelo. Y lo de mixto, ¿no era, profe? círculo Es no, circuito en paralelo y circuito, circuito en serie. serie, paralelo y Circuito en circuito serie mixto. paralelo mixto. Y mixto, ¿listo? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Estoy pendiente de los trabajos Bamón, Cardoso, Moreno, Ordóñez, Perdomo, los trabajos de esa clase. Listo. ¿Alguien va perdiendo su materia? Sí, los que no han presentado trabajos. Bien, seguimos. Hay algo ahí. Hay muchos que presentaron el taller que está es al final de la clase.
¿Por qué? ¿Por qué lo presentaron? Porque no están pendientes de lo que se dice en clase o no están pendientes del video de la clase. Si no entran a clase, entonces realizan lo que no es. Entonces vimos lo que es, voy a compartir, vimos lo que es, hay muchos que vienen a clase y se ponen a jugar. Eso era. Ajá. Montoya Chacón está por 2 lados. Sí, profe, yo estoy por 2 lados. Su cámara, por favor. Ya, profe, ya la enciendo. Ok, dale. Entonces vimos lo que es un circuito, ¿listo? Vimos lo que es circuito serie. Vimos lo que es circuito paralelo. Serie, paralelo Mixto. y un circuito mixto. ¿Listo? Entonces resulta que en los circuitos existen resistencias, existen voltaje y existe amperaje. Perdón, resistencia, voltaje y corriente, que es amperaje. Sí. Estoy bien. Entonces, el voltaje pues lo trae la batería y la corriente sale también de la batería y las resistencias están acá. Lo que circula es la corriente. La corriente se mide en amperios. ¿Listo? Entonces resulta en la resistencia 1, o sea, cuando resulta de que ¿qué son las resistencias? Yo les decía a ustedes que las resistencias son como las llaves, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Resulta de que hay un tanque, ese tanque es la batería, tanque de agua. Y la resistencia es la llave. Entonces, a medida que yo voy cerrando la llave o le hago más resistencia a que el agua salga. ¿Sí? Entonces, entre más la abra la llave, más sale agua. Entonces, cuando la resistencia es poquita, más sale agua, pero cuando la resistencia es más grande, la resistencia quiere decir que cuando yo más cierro la llave, más presión hay de agua. O sea, el agua sale más poquita, pero con más presión. ¿Sí lo han notado ustedes? ¿Alguien ha cogido una manguera a rociar agua? Señor. ¿Sí? ¿Usted le han puesto el dedo a la manguera ahí donde sale el agua? Señor. Hey. Eso es una resistencia a lo que ustedes le hacen ahí. Si ustedes tapan el huequito más, va a salir el chorro más largo, ¿cierto? Sí, señor. Eso es resistencia, alta resistencia. Y cuando ustedes le quitan el dedo, que no hacen resistencia, el chorro ¿a dónde sale? Sale más grande, Sale harto, pero sale sin Pero, potencia. profe, pero algunas, profe, porque hay otros. poca distancia. a la poca distancia. Perfecto. Eso es lo que, para que tengamos en cuenta lo de las resistencias. Resulta de que aquí pasa una resistencia, aquí en esta primera pasa una resistencia y hay un voltaje. ¿Listo? Hay un voltaje. Aquí pasa otra resistencia, resistencia 2, y hay otro voltaje. Aquí hay otra resistencia y hay otro voltaje. Entonces vamos a mirar voltajes en un circuito en serie. Voltaje en un circuito en serie. Dice, el voltaje total aplicado por la fuente de un circuito en serie se distribuye a través de cada una de las cargas. De modo que entre más baja sea su resistencia, menor será el voltaje. ¿Listo? Aprendamos esto. Entre menor sea la resistencia, ¿qué pasa?
¿No es el voltaje? Menor es el voltaje. Muy bien. Menor es el voltaje. ¿Listo? Entre más grande sea la resistencia, ¿qué pasa? Más grande es el voltaje. Más grande es el voltaje. Perfecto. Dice, en este caso, listo, entonces, entre más grande la resistencia, mayor es el voltaje, y entre menor resistencia, menor voltaje. Aquí me dan el valor de cada voltaje sobre la resistencia. De la resistencia 1 tiene 2 voltios, la resistencia 2 tiene 4 voltios y la resistencia 3 tiene 6 voltios. ¿El total de los voltios cuánto es? 12. 12, que eso es lo que está aquí en la batería, en esta batería, 12 voltios, que es la suma de cada voltaje que hay en las resistencias. Hay 3 resistencias y cada una tiene un voltaje. 2 más 4 da 6, más 6 da 12. Pero me están diciendo que la corriente de todo esto es 2 amperios. 2 amperios. La I, que es la I de intensidad o de corriente, tiene 2 amperios. Entonces la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por favor, apuntémoslo. Profe, ¿cómo era que usted dijo que escribiéramos? Escribamos esta fórmula. Escriban ahí. El voltaje en un circuito en serie. Voltajes en un circuito en serie. Entonces vamos a escribir, entre más grande sea la resistencia, entre más alto el valor de la resistencia, mayor es el voltaje. Entre menor sea el valor de la resistencia, menor es el voltaje. Ojo, esto es para un circuito en serie. Tobar Rojas, ¿me va a decir algo? Profe, que puedo apagar tantico la cámara. Un momento. Dale. Esto es para un circuito en serie. Este dato. ¿Listo? ¿Apuntaron? ¿Vale? ¿Ya? Ya, profe. Sí, señor. Bien, vamos a ver qué pasa con la resistencia. ¿Listo? En un Profe, ¿se puede circuito. fotocopiar? Eso lo tienen ustedes en el tutorial. Fotocopiar. Bueno, vamos a mirar qué pasa en cada circuito con la resistencia y el voltaje y la intensidad o corriente. Entonces, se dice que la corriente entregada por la fuente depende de la resistencia total o el equivalente. Aquí la resistencia total es igual a la suma de sus resistencias. ¿Listo?
igual a la suma de sus resistencias. Por ejemplo, aquí nos dicen que intensidad, ¿ustedes han visto la ley de Ohm? No, señor. ¿No? La ley de Ohm, bien. La ley de Ohm, copiemos ahí nota. La ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje de un circuito, es igual a la intensidad por la resistencia. A la intensidad por la resistencia. Punto y coma. La intensidad es igual al voltaje sobre el voltaje sobre resistencia. La intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Apago el micrófono, profe. Punto y coma. Punto y coma. Ahorita, ¿qué resistencia es igual a voltaje sobre intensidad? ¿Listo? A ¿Me puede repetir voltaje, lo último? punto y coma, ¿qué resistencia es igual a voltaje sobre intensidad? ¿Listo? Bien. Ya ahí terminamos la nota. Entonces, ya ahí terminamos la nota. Yo estoy diciendo que en la ley de Ohm, ¿cuánto es el voltaje de este circuito? Es igual a la intensidad por la resistencia. Sí, pero ¿cuánto? Aquí ya me están dando el valor del voltaje. ¿Cuánto es? 12, profe. 12, correcto. ¿Cuánto es la intensidad? Bien, 2A. Ahí en la nota vamos a escribir la V, voltaje es igual a voltios, que es la V. Entre paréntesis colocan la V. Voltaje igual a voltios y entre paréntesis colocan la V. Esta V. Voltaje igual a voltios y colocan la V. ¿Listo? Intensidad es igual
a amperios, intensidad es igual a amperios y colocan la A. Intensidad es igual a amperios y colocan la A. Y colocan la A. Intensidad es igual a amperios y colocan la A. Ahora, coloca. Resistencia es igual a ohmios, O-H-M-I-O-S, ohmios. Lo voy a escribir por acá. Míralo, aquí está. Ohmios. ¿Listo? Y colocan el signo de omega. El signo de omega es como esta U va al contrario. Una U con paticas. Una U con paticas. Esta U con paticas. Muy bien, Gutiérrez. Esa es la omega. ¿Listo? Bien, seguimos. Estaba diciendo que en la ley de Ohm está el voltaje, está la intensidad y está la corriente. Entonces, cada una, voltajes es voltios, que está la V, la intensidad que es corriente, que se identifica como amperios, y está en resistencia, está los amperios que se identifica como la omega. ¿Listo? Aquí en este circuito tenemos el voltaje total, tenemos el voltaje que son 12 voltios, ¿cierto? Tenemos el amperaje que son 2 amperios, o sea, la corriente, 2 amperios. Nos faltaría ¿qué? La resistencia, ¿cierto? ¿Cómo puedo hallar la resistencia total? O sea, la resistencia en un circuito, la resistencia en un circuito, ¿ya colocamos lo de resistencia? ¿En serie o no? ¿No? No, señor. No, Listo. señor. Entonces escriba resistencia equivalente en un circuito en serie. Resistencia de un circuito en serie. Tobar tiene apagada la cámara, Melo, Reyes, Quintero, Montoya, Correa, Bamón, Cristancho, Soler. Soler, ¿dónde está Soler? Acá, profesor, ahora le he dicho como 2 veces que no me funciona la cámara, Ok, profe. estoy confirmando si usted está ahí o no. Sí, señor. Tobar, Rojas y Reyes y Montoya, ¿qué pasó? Se fueron, ¿sí? Se fue Montoya, se fue Tobar y se fue Reyes. Préstemelo el cuaderno, Montoya. Muéstreme el cuaderno que ha copiado. Montoya, muéstreme el cuaderno ahí que ha copiado. Tobar, ¿dónde está? Tobar. Vamos a retirar a Tobar. Mire, profe, ahí, no sé si ven, sí, ahí. Ahí estoy copiando con el cuaderno. Pero lo de último. Yo un amigo dice que me muestre todo el cuaderno. Pero sí, profe, yo estoy aquí en el alcoba haciendo bien. Bueno, Bien. Tobar Rojas, ¿dónde se encuentra? De Reyes Trujillo. ¿Qué tal, profe? Su cámara. Y Ya, profe, Tobar ya Rojas. entiendo. Tobar Rojas.
Listo, profe, ya lo encendí. Muéstrame su cuaderno que ha copiado. Toba roja, su cámara. Muéstrame el cuaderno suyo, Toba Rojas, que ha copiado. Carvajal y nota a esta gente. Toba Rojas, su cuaderno, que ha copiado. Lo último que hemos visto. Lo de ahora. Bien, seguimos. Entonces, la resistencia es equivalente en un circuito en serie. Como título, entonces subtítulo. Las resistencias total o totales, las resistencias totales, es la sumatoria de la sumatoria de las resistencias del circuito. Es la sumatoria de la resistencia del circuito. Profe, ¿puedo volver a dictar, por favor? La resistencia total es la sumatoria de las resistencias del circuito. Es la sumatoria de las resistencias del circuito. Resistencia, profe. Las resistencias del circuito. ¿Listo? Profe, perdón, ¿de qué está hablando que me salió el Zoom? Estoy hablando del tutorial que estamos viendo. Ah, bueno, mi profe, sí, no que me salió el Zoom, profe, y no me quería entrar otra vez. Que me está comenzando a fallar internet, profe. Sí, claro. Por eso hace rato apagó la cámara, ¿cierto? Bien, seguimos. Estamos diciendo que ¿cuánto es el voltaje de este circuito, Reyes? No sé, profe. No sabe porque no estaba prestando atención. Cortés, ¿cuánto es el voltaje? A Cortés no le sirve el audio. Listo. Estamos 12. diciendo que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, coloquen ahí voltaje igual a intensidad por resistencia. Vamos a hacer la conversión. Voltaje igual a intensidad por resistencia. En este circuito, el voltaje es 12, ¿cierto? Entonces, 12 igual, ¿y cuánto es la intensidad? ¿Cuánto es la intensidad? 2A. 2A. Entonces, 12V igual 2A por los ohmios o por R. Por R. Entonces, si despejamos R, lo que está multiplicando pasa al otro lado como a dividir. Entonces, R es igual a 12 sobre 2. R es igual, vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer aquí en un página. Voltaje es igual a intensidad por
resistencia. ¿Listo? Yo aquí cuánto tengo? 12. 12 igual a 2, bueno, estos son voltios y estos son amperios. Por R. La resistencia. Entonces, R, lo habíamos escrito que resistencia es igual a voltaje sobre amperaje o sobre intensidad. De resistencia, la resistencia total, ¿cuánto es la resistencia total de este circuito? Resistencia total, 6. Total. Total, ¿listo? Entonces, ¿cuánto me van a sumar todas las resistencias? 12. Perdón, 6. 6. 6.